componente, el penúltimo, ¿ya?, de la prótesis parcial removible, que son los conectores. Recuerden, cada vez que vamos a diseñar, los prótesis removibles tienen una serie de elementos, ¿no? Una serie de componentes. Complejo retentivo, tienen conectores, tienen rejillas, tienen dientes. Cada uno de esos elementos, cuando nosotros diseñamos, tenemos que hacerlo pensando en los tres principios de diseño, que es estabilidad, retención y soporte. retención, soporte Y estabilidad. y estabilidad. Cada vez que diseñamos, tenemos que pensar en esos tres principios de diseño, ¿ya? Soporte, retención y estabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Soporte, ¿qué cosa me da soporte? ¿Qué elemento de la PPR nos brinda soporte? Vamos, chicos, calienten motores. ¿Cuál? Los apoyos. Los apoyos, ¿ya?, son diseñados para brindar soporte. ¿Está bien? ¿Qué cosa es soporte? Es que tenemos que diseñar elementos que traten de dirigir las cargas hacia las piezas pilares. ¿Ya? Ese es el soporte. ¿Solamente los apoyos funcionan como soporte? A ver, ¿quién me dice algo? Son apoyos también. Otro elemento de la PPR que trabaja como soporte, las bases acrílicas. Las bases también pueden trabajar como soporte, sobre todo en desdentados clase 1. Entonces las bases también ahí trabajan como soporte. Hay que diseñar adecuadamente esas bases. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Retención. ¿Quién me da retención? Son el complejo retentivo, ¿no? El complejo retentivo está compuesto por el brazo retentivo, por el brazo opositor, por el apoyo, también como es parte de, está unido, por el cuerpo. Esos son partes del complejo retentivo. La semana pasada hemos hablado de los diferentes tipos de retenedores que existen, ¿no? Tenemos los circunferenciales, eso se lo tienen que saber de memoria, ¿no? Acker, doble Acker, anillo, gosle, de acción posterior, de acción invertida, etc. Esos son los circunferenciales. Y luego tenemos los retenedores de barra, que son el DPI, DPY, DPT, DPC, bueno, y por ahí otro más. Esos son los de barra. A ver, díganme. Los circunferenciales, ¿para qué tipo de desdentado está orientado? Sé que quieres hablar. Clase 3, o sea, dento soportado, mejor dicho. O sea, porque puede haber un desdentado que en un lado sea dento soportado y en el otro lado sea bucodento soportado. O sea, en un lado hay pilar anterior y pilar posterior y en el otro lado hay extremo libre. Cuando ustedes vean dos pilares, anterior y posterior, automáticamente tienen que pensar en circunferenciales. Cuando ustedes vean extremo libre, automáticamente piensen como primera elección los de barra. ¿Está bien? Otro elemento que interviene en la selección del retenedor, ¿cuál es? La estética. Puede haber pilar anterior y pilar posterior. Automáticamente pienso en circunferencial. Pero el pilar es anterior, descarto circunferencial. ¿No? Tengo que empezar uno en barra, que es menos antiestético. ¿Correcto? ¿Ya? Así es como tenemos que pensar al momento de seleccionar los retenedores.
una vez que hemos seleccionado nuestros retenedores, esos retenedores tienen que unirse entre todos, tienen que unirse. ¿Quiénes unen eso? Unos conectores, que se llaman conectores menores. Son chiquitos. Esos conectores menores se van a unir al conector mayor. Es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué características deben de tener estos conectores? Entonces, los conectores son elementos que que constituyen la ruta de móvil. Este es un apoyo. Y esto grande es el conector mayor. Pero el conector mayor se tiene que unir al apoyo. El conector mayor se tiene que unir al complejo retentivo. Miren. El conector mayor se tiene que unir a la rejilla y a los dientes. ¿Quiénes unen el conector mayor al resto de elementos? Es el conector menor. Entonces, tenemos conectores menores y conectores mayores. Vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos, ¿ya? Primero hablemos de los conectores menores. Los conectores menores son los elementos de la prótesis que van a unir todo el complejo retentivo al conector mayor. Bueno, miren, el conector menor tiene algunas características que debemos de respetar. Por ejemplo, miren, ¿cómo unimos el apoyo a la base mediante un conector menor? Miren, esto por ejemplo es un brazo opositor, miren esta. ¿Cómo lo uno al conector mayor? A través del conector menor. Los conectores menores deben de ser gruesos, no deben de ser flexibles, no deben de flexar, deben tener un grosor mínimo como para darle rigidez a ese elemento. Deben de tratar en la medida que sea posible de formar un ángulo aproximadamente de 90 grados con el conector mayor. Tiene que estar ubicado a nivel de las troneras. Por ejemplo, yo no puedo de aquí jalar un conector y que pase por la parte más voluminosa, no. Tiene que tratar de meterse entre las troneras. ¿Para qué? Para no estorbar con la lengua, sino la lengua estaría detectando un cuerpo extraño. Por eso que los conectores menores tienen que tratar de ubicarse entre las troneras, entre las concavidades. Y miren, no se me ocurra alguien que pase un conector menor por aquí, por el medio del diente, por el medio del final. El conector menor tiene que unirse al conector mayor. Y luego, miren, en la medida que sea posible, el conector menor con el conector mayor debe de dejar un espacio en la mucosa. La idea es, siempre que se pueda dejar libre el margen gingival, va a ser mejor para la salud periodontal. Por eso, miren, ustedes ven acá un espacio, ¿ven? Más o menos de 4 a 5 milímetros tiene que haber acá. Un espacio de 4 a 5 milímetros. ¿Ya? Tiene que formar una escotadura redondeada, no hay ángulo agudo, todo es redondeado. Esto que está acá es la placa proximal, que se considera también como un conector menor, placa proximal. A veces la placa proximal
actúa como conector menor cuando está unido al apoyo. En este caso, por ser un extremo libre, aquí el apoyo no va hacia distal, va a resial. Entonces tenemos que hacer un conector para este apoyo, un conector menor. Si fuera un dento soportado, o sea, acá habría un diente, ¿no? El apoyo iría acá. Entonces se uniría con la placa proximal actuando de conector menor. O sea, la placa proximal, ahí en ese caso se comportaría como un conector menor. Recuerden, la placa proximal es una estructura que, ¿cuál es su función? Dirige el eje de inserción de la PPR. ¿Está bien? Esa es la función de la placa proximal. Dirigir el ingreso y salida de la PPR. Entonces, hablemos de los conectores mayores. Una de las principales características del conector mayor debe de ser, chicos, su rigidez. No debe de flexar. Es una de sus principales características. ¿Por qué no debe de flexar? Porque miren, este es un conector mayor. Si esto flexa un poquito, aunque sea, cuando el paciente lo utilice para comer, se van a producir fuerzas, ¿no? Se van a producir fuerzas. Si esto flexa, todo lo que hemos conversado de brazo opositor, reciprocación, pasividad y todo eso, se va al tacho. Se va al tacho, ¿sí? Entonces, una de las principales características del conector mayor es que debe de ser rígido para que podamos controlar, ¿no?, los efectos de los demás elementos. Por ese motivo el conector mayor tiene que ser rígido. Con eso estamos descartando a las prótesis flexibles. Las prótesis flexibles generan movimientos incontrolados. No puedes controlar los efectos secundarios de la prótesis flexible. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera controlamos los efectos secundarios de la fuerza que se va a generar con la PPR? Es a través de un conector mayor que sea súper rígido. Por eso el conector mayor debe de tener un grosor mínimo, ¿ya? Un tamaño mínimo que garantice que sea rígido. Entonces, miren, estos son todos los conectores que podemos utilizar. Maxilar superior tenemos barra palatina simple, barra o cinta palatina, doble barra palatina, placa palatina madura, placa palatina parcial. Algunas no les voy a hablar porque nunca se usan. Y placa palatina total. Les voy a hablar de lo que solemos usar. En el inferior tenemos barra lingual, doble barra lingual, placa lingual, barra labial y barra sublingual, que nunca lo he visto, ¿no? Pero bueno, ahí está en la literatura. Entonces, cada uno de ellos tiene sus indicaciones. Así como hay retenedores que tienen sus indicaciones, también estos conectores tienen sus indicaciones. ¿Ya? Vamos a ver un resumen para ver en qué casos utilizamos. Vale. Empecemos por la barra palatina simple. Barra palatina simple. Miren, chicos, siempre que un elemento de la PPR, mientras más simple y sencillo sea, es mejor para el paciente y es más fácil de manipular. Mientras más complejo sea, mientras más superficie abarca, se nos complica. Puede traer consecuencias, sobre todo de higiene. Recuerden, siempre les tengo que decir, debemos de tratar de controlar la placa bacteriana en un desdentado. Recuerden, un paciente que llega a ser desdentado parcial es porque no ha tenido la mejor de las higienes. ¿Qué les hace pensar que al llegar ustedes eso va a cambiar? Trabajamos con pacientes de 50, 60, 70 años, 80 años. ¿Se imaginan ustedes que llegan los ángeles de la higiene y ahora sí el paciente se va a cepillar?
Es difícil. ¿Lo podrán lograr? Sí, ¿no? Puede ser. ¿Tú tienes abuelitos? ¿No? ¿Tú tienes abuelitos? ¿No? ¿Nadie tiene abuelitos? Sí. ¿Cómo está abuelito? ¿Dulce? ¿O renegó? ¿O renegó? ¿Ah? ¿Qué? Renegón, renegón. Así somos, cuando estamos tíos ya, nos vemos renegones. Intransigentes. Y va a venir un chibolo, una chibola a decirme cómo tengo que lavarme la boca. Entonces, eso es complicado. Es complicado. Y a eso le suma y le vamos a colocar una estructura que tiene un montón de elementos y que van a retener harta comida. Estamos condenando a los dientes para que a lo largo de menos de un año lo pierdan. Así, lo pierden. En menos de un año pierde sus pilares. Y viene ya para sus prótesis totales. Eso suele ocurrir. Por eso cuando ustedes hagan una PPR, tienen que trabajar bastante en prevención, en higiene. Hay que concientizar, explicarle muy bien cuáles son las consecuencias, ¿no?, de no cepillarse los dientes. Un paciente que no usa PPR come y te cepillas a las horas, en la noche llegando a tu casa, y de repente no pasa nada. Pero un paciente que usa PPR no puede darse el lujo de no cepillarse inmediatamente. Imagina lleno de comida entre los conectores y se retienen. Entonces terminan pues perdiendo los dientes. Es como el que usa bracket también, ¿no? Si un paciente que usa bracket no mantiene una higiene mayor que uno que no tiene, pues terminan los dientes bucales, ¿no? La PPR es peor que eso. Por eso, chicos, les digo, tienen que trabajar en prevención, ¿ya?, en fisioterapia con los pacientes que usan una removible. Es importante. Entonces, siempre que sea algo más sencillo, que abarque la mayor cantidad de tejido, es mejor, ¿ya? Entonces, dentro de los conectores, el más sencillito es la barra simple. Es la barra simple, es el conector más simple. Es un conector que cruza todo el paladar, porque tiene que unir el lado derecho con el lado izquierdo, cruza todo el paladar, pero lo hace a través de una barra muy delgada, muy pequeña. Entonces, si este conector no tiene una forma muy característica, pues va a flexar, porque es tan delgado, ¿no?, que va a unir dos extremos, eso puede flexar. Por eso tiene que tener una forma que le dé mayor rigidez, y esa forma es la forma de media caña, ¿ya? Tiene forma de media caña. El cuerpo del conector mayor, si tú haces un corte transversal a la mitad del conector mayor, tiene forma de media caña. Les expliqué la semana pasada cómo es media caña, ¿no? Es como que un alambre redondo lo cortes a la mitad, ¿ya? Esa forma es más rígido que uno totalmente redondo. Entonces tiene forma de media caña, en donde la parte plana es vecina a la mucosa y la parte redondeada está frente a la lengua. ¿Está bien? ¿Qué dice acá? Se debe ubicar entre la cara distal y la primera molar y las fobiolas palatinas. O sea, está bien posterior acá, pero sin llegar a cubrir las fobiolas palatinas, ¿ah? Debe estar sobre el paladar duro, en el límite del paladar duro y donde termina el paladar duro y empieza el paladar blando, ¿no? Ahí más o menos, ahí podría estar ubicado la barra palatina. A veces puede estar un poquito más adelante, pero nunca más atrás, ¿eh? El grosor es aproximadamente de 1.2 a 2 milímetros y el ancho debe ser de 4 a 6. O sea, es más ancho que grueso. Como está ubicado en la parte posterior, ¿ya?, te permite hacerlo más grueso. ¿Qué pasaría si tú colocas un conector, una barra palatina, en el sector anterior y que sea grueso? ¿Qué creen que va a pasar? Cuando nosotros hablamos, interponemos la lengua y contactamos la lengua contra el paladar. ¿Qué zona del paladar? ¿Anterior o posterior? Anterior. ¿Ya?
anterior. Ahora, imagínate si tú colocas una barra en la zona anterior, no vas a poder vocalizar bien. Pero en la zona posterior no, ahí no hay ningún problema. Entonces tu barra puede ser ligeramente gruesa, ¿ya? Entonces más o menos 2 milímetros es el grosor y de un ancho de 4 a 6, ¿no? ¿Qué más? Debe de estar firmemente unido al paladar, generando un sellado periférico. Les mencioné que el técnico, cuando ustedes le dan el modelo, hace un ligero surco de aproximadamente 0.5 de milímetro de profundidad. ¿Para qué? Para que el conector se clave ahí, para generar un sellado periférico. ¿Eso se puede hacer? Sí. ¿Gracias a qué? ¿Por qué se puede hacer eso? Clavar el conector mayor en la mucosa palatina. ¿Recuerdan? Porque es un tejido. ¿Ah? ¿Resiliente? No. Si fuera muy sí es resiliente, pero no queremos que sea resiliente. ¿Qué tipo de tejido es la mucosa palatina? Queratinizado. 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 La queratina del paladar permite que pueda sentarse, apoyarse un conector mayor, cosa que no ocurre con la mucosa de la mandíbula. Si tú el conector mayor en la mandíbula, en la mucosa lingual, te apoyas, olvídate, le salen unas ampollas terribles, lastima la mucosa. Por eso, cuando hacemos el conector mayor en el modelo inferior, el técnico lo alivia, le pone una cera, tiene que estar separado de la mucosa. ¿Cuánto? Medio milímetro, puede ser hasta 1 milímetro. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Pero en cambio en el paladar, el conector mayor sí se apoya sobre la mucosa. ¿Por qué? Porque es una mucosa queratinizada, es una mucosa muy fuerte, ¿ya? Es una mucosa firmemente adherida al hueso. Esta es la barra simple, miren, 4 a 5 milímetros de ancho y de grosor 2 milímetros. Forma de media caña, en la cual la zona plana está vecina, contacta contra la mucosa palatina, y la zona redondeada donde está frente a la lengua, ¿no? ¿Cuándo está indicado este tipo de conector? Cuando la brecha edéntula es pequeña, cuando vas a colocar un diente, 2 dientes a lo mucho. Entonces ahí diseñas un conector mayor, ¿ya? Que va del lado derecho al lado izquierdo. Y este es el conector menor. La unión del conector menor con el conector mayor forma ángulos redondeados, todo es redondeado. Acá lo ven. También está indicado en clase 2 de Kennedy, cuando la brecha de Zula va a soportar 1 o 2 dientes, ¿ya? Miren, 1 o 2 dientes. 1, acá hay una. Y acá, este es por este diente que se considera clase 2, ¿no? Bien, por este de acá. Pero solo uno. Cuando ya va a soportar 3, 4, ya ese conector ya no sirve. Entonces, en resumen, este conector mayor, barra simple, es cuando vas a reemplazar 1 o 2 dientes nada más. Este conector no tiene buena estabilidad y podría tener cierto grado de flexibilidad si no tomamos la precaución. Por eso debe tener 2 milímetros y de 4 a 5 de ancho. De grosor 2 milímetros y de ancho 4 a 5. Si lo hacemos más delgado, eso va a flexar. Y al flexar, recuerden, si flexa, ya las fuerzas son incontrolables. ¿Ya? Luego tenemos otro conector que se llama cinta palatina. Cinta, ¿ya? Ustedes ya se van dando una idea, ¿no? La cinta palatina es un conector mayor que es más ancho que grueso. Es más delgado que la barra palatina. La barra palatina sí tiene que ser gruesito. Acá puede ser delgado, pero es más ancho. Miren, tiene forma de una franja, generalmente se ubica en la parte central del paladar. Miren. Es más ancha que la barra, pero más delgada, es más plana. Ya no necesita tener forma de media caña, ya no es como la barra. La barra palatina sí tiene forma de media caña, esta no, esta es más planita.
es más plana. Su borde posterior puede extenderse hasta las fóveas palatinas y su borde anterior puede llegar hasta las arrugas palatinas, dependiendo, ¿no? O sea, si está en la zona posterior, puede llegar hasta las fóveas. Pero si está más anterior, el borde anterior puede llegar hasta el borde, ¿no?, de las arrugas palatinas. ¿Cuándo está indicado? En clase 3 de Kennedy, miren, es una cinta, miren que es anchito. Siempre en la medida que se puede hay que esquivar las arrugas, pero a veces no se puede. A veces no se puede, ¿ya? Hay que pasar por encima de las arrugas palatinas. Entonces, se recomienda que los bordes de los conectores, sea cinta, sea doble barra, sea, ¿no?, ¿ya?, pasen en medio de las arrugas, o sea, no pasen por encima, o sea, no deben terminar encima de las arrugas, sino entre las arrugas palatinas. Siempre que se pueda hacer eso es mejor. ¿Se entiende esa parte? Recuerden que el conector mayor se clava en la mucosa, pincha la mucosa. Entonces, la idea es... Entonces, el problema es que este borde, tratar de colocarlo entre las arrugas palatinas, siempre que se pueda. Está indicada en clase 3 cuando la brecha es más ancha. La cinta palatina, al igual, en la cinta palatina, como les había mencionado, es más delgada, pero es más ancha. Tenemos que hacerlo más ancho. Como ya se está ubicando más anterior, si lo hacemos muy grueso puede interferir con la fonación, con el habla. Por eso que es más delgadito. Es más delgadito. Acá lo ven. Debe tener un íntimo contacto con la mucosa palatina, que yo ya les mencioné, ¿no? Debe generar un sellado a nivel de la mucosa palatina. También podemos usar una cinta en clase 2, cuando vamos a una brecha más o menos grande, utilizamos una cinta palatina. Luego tenemos uno de los conectores más usados en el diseño. Esto es uno de los más usados, ¿ya?, que es el doble barra palatina. Es el doble barra palatina. El conector mayor doble barra palatina está compuesto por dos barras, una barra posterior y una barra anterior. La barra posterior es muy parecido a la barra simple palatina. Es parecido a la barra simple palatina. ¿Qué significa que sea parecido a la barra simple? Significa que la barra posterior es una barra que es anchito y que tiene forma de media luna. En cambio, la barra anterior es más parecido a una cinta. O sea, es más delgado, pero es más ancho. Acuérdense, ¿ya? Esa es la diferencia entre doble barra. Miren, sus dos barras son diferentes. La barra posterior es más, porque tiene forma de media caña. Tiene que tener un mayor grosor que la barra anterior. ¿Está bien? Tiene un vacío en el centro, tiene un espacio en el centro que le da cierto confort al paciente. Le permite poder saborear, ¿no?, los alimentos. Porque si tú cubres todo eso, a pesar de que las papilas gustativas se encuentran ubicadas en la lengua, el paciente siente la percepción de que no saborea las comidas, si tú cubres todo el paladar. Pero es una cuestión de adaptación, ¿no?, porque si no, los pacientes con prótesis total no sentirían los sabores, ¿no? Cuando un paciente que es edéntulo total, tú le colocas una prótesis, te va a decir, no siento la comida. No le puede hacer un hueco en el centro, te dice, ¿no?, el paciente que quiere usar prótesis total. Pero eso es al inicio. Entonces, este tipo de paladar le da cierta seguridad al paciente al momento de. Pero tanto el borde posterior como el borde anterior de esta barra, el borde anterior, el posterior y anterior, tiene que estar bien sellado en la mucosa palatina, ¿ya?, para que si no se meten los alimentos ahí. Entonces,
En el yeso el técnico hace un pequeño surco, ¿no? De 0.5 de milímetro para que estos conectores estén en íntimo contacto. Dice la barra que es más ancha y más delgada, la otra es más gruesa y corta. A mi grupo de laboratorio les hice una especie de práctica, le di un modelo, ¿no? Les dicté un nombre y apellido de un desdentado. Así va a ser una de las preguntas, chicos, les voy diciendo ya, ¿no? Yo le voy a dar su nombre y apellido y usted tiene que dibujar. O sea, eso, la clasificación de Kennedy, de Applegate y las modificaciones usted la tiene que saber muy bien, ¿ah? Ya, entonces usted tiene que dibujar y tiene que diseñar. Entonces hicimos una práctica. Me diseñaron gusanitos, hormiguitas, ¿no? Miren, vamos a hacer una pequeña práctica de cómo debe de ser, ¿no? Pregunto yo, voy a diseñar en las piezas molares, ¿qué tipo de retenedor puede ir ahí? ¿Cuál es? De frente, de cajón, ¿cuál es? Aker. ¿Por qué Aker? ¿Por qué Aker? Porque es clase 3. Porque es de primera elección. Todavía no estamos viendo zona retentiva. Simplemente estoy viendo que es dentro soportado, ¿no? Pero automáticamente en el posterior es Aker. ¿Está bien? Entonces, si no puedo poner Aker, ahí ya recién busco las otras alternativas dentro de los circunferenciales. ¿Correcto? Entonces, ahí va a ser Aker. En los caninos, ¿qué tipo de retenedor voy a poner? ¿Aker? A ver, ¿qué tipo de retenedor? ¿Qué tipo de retenedor? ¿Está buscando? Ya les he dicho hace un rato. De barra. No voy a poner un Aker pues aquí en el canino, imagínate, ¿no? ¿Qué tengo que buscar? Uno menos antiestético. ¿Cuáles son esos? Los de barra. ¿Cuál de barra? Lo ideal, ¿cuál sería? C, porque la C se esconde en la zona distal del pilar. Se esconde ya en la zona distal. Pero para poner C tendría que tener una zona retentiva ahí en distal. ¿Qué pasa si no tengo? Si mi zona retentiva está en mesial, ya como que la cosa se complica, ¿no? ¿Ya? Pero lo que sí es definitivamente tiene que ser ahí uno en barra. Los apoyos, ¿dónde van los apoyos? Por ejemplo acá, si voy a hacer un Aker, ¿dónde iría el apoyo? ¿Ah? ¿En distal? ¿En mesial? ¿Puede ser en distal? Sí, puede ser en distal también. Claro, en un dentro soportado le pone donde se me dé la gana. ¿De qué depende? Depende de, por ejemplo, si mi zona retentiva está en mesial, pongo mi apoyo en distal y aquí va el brazo retentivo hacia mesial. ¿Se entiende o no? Si mi zona retentiva está en distal, mi apoyo lo pongo acá y mi brazo mío viene de acá hacia distal. Así voy jugando, pero mantengo el Aker. Mantengo el Aker. ¿Se entendió esa parte? O sea, yo puedo dibujar un Aker clásico. ¿Cuál es el clásico? Que pongo mi apoyo aquí en mesial y aquí sale el brazo acá y el brazo opositor por acá. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Para que eso ocurra, tengo que tener mi zona retentiva en distal. ¿Qué pasa si está en mesial? ¿Circunferencial? No necesariamente. Cambio. El apoyo, en vez de ponerlo en mesial, lo pongo en distal. Va de distal hacia mesial. Y sigue siendo un Aker. ¿Está bien? Así voy jugando. Ya van a haber casos en los cuales va a ser necesario hacer eso. Un Aker invertido, o sea, voltear el Aker nada más. Pero sigue siendo Aker. ¿Está bien?
Entonces, en este caso vamos a pensar que la zona retentiva está en distal, acá en distal. Entonces, mi apoyo va a ser el mesial. Me da el soporte. Y en el canino, ¿dónde va? Acá, en el cíngulo de la cara palatina. Cíngulo de la cara palatina. ¿Necesito retenedores indirectos ahí? ¿Qué dicen? En ese tipo de dentado, clase 3 de qué? Modificación 1, ¿no? ¿Necesito un retenedor indirecto? Estoy asumiendo que saben que es retenedor indirecto, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Necesito o no? No. ¿Por qué? Exacto. Retenedor indirecto lo uso en clase 2 y clase 1. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de palanca indeseado. ¿Está bien? Entonces ahí sí tengo que diseñar un retenedor indirecto. Pero aquí este es un dento soportado. Clase 3, unilateral, modificación 1, en donde entre comillas no va a haber ese movimiento de palanca. Entonces no necesito colocar un aditamento, porque si fuese así, ¿no? Tendría que colocar acá un retenedor indirecto en estas zonas, que ya es un poco incómodo y fastidioso para el paciente. ¿Ya? Entonces, en este caso no. Vamos a ver qué se me ocurrió. Ahí está, miren. Ese es el apoyo en palatino. Miren, el apoyo cubre todo el cíngulo, va de mesial hacia distal y ahí baja con una especie de conector menor. Miren cómo se dibuja, chicos, de color rojo. Miren, así es, no es una rayita, miren, es una superficie, es una banda que va por encima del cíngulo y de ahí se extiende un poquito hacia la cara proximal, formando la placa palatina. Esta extensión que ustedes ven acá, este chiquito que está, este apéndice, es la placa palatina, placa proximal. ¿Ya? Es la placa proximal. ¿Qué función tiene la placa proximal? Dirigir el ingreso y la salida de la prótesis. Ahora, me preguntan, doctor, ¿y es necesario que cubra todo el cíngulo? No, puedo hacerlo así también, miren. Ahí está. Eso es un apoyo, pero abarca menos estructura. Lo puedo hacer así también, así lo puedo hacer. Pero debe tener el apoyo a lo largo de todo el cíngulo y con una proyección hacia la zona proximal formando la placa proximal. Y esto es el conector menor. Este es el conector. Así tengo que dibujar en el examen. Si me hacen una raya, un gusano, no vale. Así aprenden a dibujar. Y de color rojo. Miren ese reto, ese es un áquer. Miren cómo se está dibujando. Así es. Miren el áquer. Acá yo lo he hecho con la computadora, pero acá el áquer, el brazo receptivo debe terminar en punta. En cambio, el brazo opositor termina de manera redondeada. ¿Por qué? Porque el brazo opositor debe ser rígido. En cambio, el brazo retentivo, la punta, la parte final, debe de ser flexible. Por eso que termina en punta. Es más delgadito, más afinado. Y se une. Y esto, la parte final ingresa en la zona retentiva, en cambio este no, este está a la altura del ecuador. El brazo opositor debe de estar ubicado a la altura del ecuador, no más arriba, no, o sea, por el lado. Debe estar en zona expulsiva, mejor dicho, ¿ya? Debe estar, el brazo opositor debe de estar en zona expulsiva, pero mi zona expulsiva es muy grande. ¿Zona expulsiva cerca oclusal o cerca gingival? El brazo opositor. ¿Cerca oclusal? No. Tiene que estar cerca gingival.
Si lo pongo cerca oclusal, mi brazo opositor va a actuar como una interferencia. Cuando el paciente cierre, muerda, va a contactar con el antagonista. Por eso el brazo opositor tiene que estar lo más cerca gingival, dependiendo de dónde está ubicado el ecuador. Si mi ecuador está muy cerca oclusal, me va a traer problemas. O sea que se te cae tu celular. Si el brazo opositor, debido a que el ecuador está cerca oclusal, lo ubico ahí, me va a traer problemas. Por eso es que cuando el ecuador, estoy hablando de palatino, está muy cerca oclusal, algo tengo que hacer para bajar ese ecuador. ¿Qué te hago? Desgastes, bajo el ecuador. Por ejemplo, en las premolares inferiores están lingualizadas, ¿no? El ecuador se va hasta arriba, y no dejando espacio para el brazo opositor. En ese caso tengo que desgastar, recontornear el ecuador y llevarlo más abajo. En este caso, en las molares superiores, tenemos la suerte de que el ecuador generalmente está más cervical y te puede permitir colocar ahí un brazo opositor muy cerca de cervical. Recuerden, el brazo opositor, si diseñamos mal, puede actuar como una interferencia en la oclusión. Nos puede traer problemas. Cuando lo damos al técnico y el técnico te entrega la base, tú lo pruebas, doctor, choca, y tú vas a desgastar el brazo opositor, ¿qué pasa? Se va a debilitar y se va a romper. Por eso hay que diseñar. Cuando diseñamos tenemos que pensar siempre en la oclusión. ¿Ya? Ahí está su apoyo. ¿Cómo es el apoyo? Miren el apoyo, abarca 1/9 de la cara oclusal y es divergente hacia la cara proximal. ¿Ya? Es divergente hacia la cara proximal. Y debe tener una profundidad de aproximadamente 1 a 1.5 en esmalte. Si yo hago mi preparación en el diente para que entre el apoyo insuficiente, el apoyo va a ser muy grueso y cuando el paciente muerda, va a chocar en el apoyo. Hay muchos detalles que tengo que pensar cuando diseño. Luego este apoyo se une, este es el cuerpo, y se une con el conector menor. Este conector menor. En el sector anterior se me ocurrió dibujarle un DPI. Sí, un DPI. Si yo dibujo un DPI, estamos repasando preguntas de examen, todo lo que yo les digo, así que no te duermas. Si yo diseño un DPI, recuerden que el DPI es el retenedor de barra de primera elección. Acuérdense de eso, es de primera elección. Si dibujo un DPI, ese DPI, ¿dónde debe de estar? ¿En mesial o en distal? Distal. Depende. Si es una clase 1, ¿dónde debería estar? En mesial. Sobre todo en el inferior. ¿Por qué? Porque va a haber un movimiento de palanca. Entonces lo pongo en mesial para que la protuberancia del diente impida que se vaya a ese movimiento de rotación. Pero en una clase 3 no hay ese movimiento. Entonces puedo darme el lujo de ponerlo en distal. Miren cómo cambia la ubicación del DPI. ¿Por qué puedo colocarlo acá? Porque aquí no hay movimiento de palanca, porque es un vector soportado, es una clase 3. Entonces mi DPI lo puedo esconder hacia distal. DPI, DPC, lo que sea. Si acá no hubiera dientes, esto sería una clase 1. Entonces colocarlo acá ya se nos complica, porque hace movimiento de palanca y eso se va hacia distal. ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte? Miren, va. Entonces acá un empalme. Ya, ¿qué otra cosa tienen que saber diseñar? Miren. Tienen que, este es la punta del retenedor, va en la zona de y de ahí baja, siguiendo el
el eje del diente, baja unos milímetros y dobla y se va hasta aproximadamente mesial de la segunda pieza artificial. Miren lo que se está separando de la prótesis, no pasa por la cresta como aún han dibujado, no. La punta, miren, acá baja, hace un ángulo, un doblez y se va hasta distal, hasta mesial de la segunda. Puede ser hasta distal de la segunda también. Mientras más largo esté este retenedor, ¿qué cosa tiene? Es más flexible. Es más flexible. ¿Ya? ¿Cuándo haría esto que sea bien largo? Cuando tengo, por ejemplo, pocos dientes. No le puedo dar mucha rigidez. Pero acá puedo hacer un retener barra cortito nomás si yo quisiera, ¿no? Porque es dentro soportado, los caninos son muy fuertes. ¿Qué más sigue? Ahí está el conector. Entonces, ¿qué hago? Miren, ¿cómo diseño mi conector mayor? Recuerden, el orden es el siguiente. Primero, apoyos, ¿no? Después, retenedores. Y después los conectores menores. Y al final, diseño mi conector mayor. El conector mayor lo único que hago es unir, ¿no? Es unir los conectores. Todos los conectores menores. De acá, baja por acá. Y aquí baja y más o menos ahí y se une. Y pues eso al final, si quiero, puedo haberle hecho una cinta o una placa palatina. Pero ¿vale la pena? No. Para unos cuantos dientes que hay que reemplazar acá también. Entonces, ¿qué hago? Le hago su agujero en el centro y se convierte en una doble barra palatina, en donde estos son redondeados, ¿no? Todos estos ángulos de acá sale un poco tembloroso porque está con partes, ¿ya? Pero todo tiene que ser redondeado. Acá, este está más bonito, este es el libro. Este es el libro. Copia del libro del doctor Rosa. Miren, todo es redondeado. Así tienes que diseñar, chicos. Así va a ser en el examen. Nada de rayitas, gusanitos, ni nada. ¿Ah? Estudiante de hijo. Es especial de la segunda pieza artificial. ¿No? Esta es la primera. Y aquí empieza la segunda. Es especial. Acá también. Acaba la primera y acá está la segunda. Finalmente, si lo dibujan mal, el técnico lo va a hacer bien. El técnico sabe ya. Sus errores los arregla, ¿no? ¿Ya? Si tú dibujas especial de la primera pieza, no al hombre que lo pone en especial de la segunda. Así que en este aspecto lo tienes que saber. Está indicado también en una clase 4, miren. Una clase 4 en donde falta de canino, miren, en una brecha donde faltan todos los caninos y una premolar acá. ¿Miren? Entonces, tienes bastante espacio como para hacer una doble barra palatina. Donde aquí ha puesto un... Miren, este es el ángel, miren, invertido, miren. ¿Se dan cuenta? Este es el ángel. Lo ha puesto hacia distal el apoyo. Seguramente el brazo retentil, en la zona retentil está inicial, miren, lo ha hecho al revés. Pero sigue siendo un ángel.